Seguimos adelante en Tele Buen Día, recibiendo con el gran gusto de siempre al politólogo, escritor, al señor diputado Fernando Amado. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, además tener el privilegio de presentar un poco en Sociedad el Libro siempre en este espacio, ¿no? Sí, muchas gracias. Ya se ha hecho una costumbre. Ya se ha hecho una costumbre, una cábala. Una sana Acá, costumbre, una sí, cábala. una cábala también, Exacto. ¿no? Bueno, si me permiten, voy a mostrar lo que es el libraco este, ¿no? Esto viene a ser como el crudo, digamos, Sí. ¿no? Esto es lo que se manda a la... Digo, para que la Eso gente... es inhumano. Eso es, bueno, además de eso, pero esto es lo que se manda a la editorial, digamos. Sí, claro, claro. Bueno, acá fue donde estuve tratando de repasar algunas cuestiones de un libro sumamente interesante. Bajo sospecha, dice Militares en el Uruguay Democrático. Permítame, director, la desprolijidad. Y allí es donde uno se va encontrando con algunas cuestiones realmente reveladoras. La primera, la que me parece de pronto más sorprendente, es que a poco de cumplirse 30 años de democracia, hay decisiones políticas fundamentales, importantes, sobre todo en cuanto a la dirección que toma la Defensa Nacional, que están supeditadas a los militares, a las costumbres militares, al tema de las derechas, al tema, por ejemplo, de las jerarquías. Sí, evidentemente nuestro país sigue siendo, no diría la última palabra, pero sin duda de que pesa mucho la palabra militar sobre el mando superior, que el mando superior, como todos sabemos, es el mando civil, o sea, es el presidente de la República y su ministro de Defensa, ¿no? Ajá. Pero más allá, digamos, de la situación de la existencia de un mando superior en una democracia como corresponde, y ese mando superior es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, en nuestro país, digamos, la opinión y el peso de las Fuerzas Armadas y de las decisiones, yo diría de alguna manera de las presiones o de seguramente las reivindicaciones, no por la vía, digamos, de los clásicos sindicatos, etcétera, sino a través de sus comandantes en jefe, sigue siendo un peso importante. Bueno, sí. el equilibrio además entre las propias fuerzas o entre las propias ramas dentro de una misma fuerza, por ejemplo, ¿no? Sí, evidentemente ha habido siempre una especie de pica entre las fuerzas. Recordémosle a los televidentes, está la Fuerza Aérea, está la Armada Nacional y el Ejército Nacional. Siempre ha habido una especie no de división, pero sí de sana pica en el sentido de tratar de tener más espacios Claro. y mayores prerrogativas para los suyos, Sí, ¿no? sana y no tan sana de acuerdo a lo que he leído, y además en el propio ejército muchas veces hay esas divisiones manifestadas a través de lo que son los ingenieros, Las la armas, caballería, las armas, Las ¿no? armas dentro del ejército tienen, yo diría que, dos facetas muy importantes. La primera es que, evidentemente, generan un espíritu de cuerpo, le llaman ellos, Sí. diferente en cada una de las armas, ¿no? Que hace que se sientan parte de todo lo que es un espíritu del arma. Una cosa es la caballería, otra cosa es la artillería, otra cosa es la infantería, otra los cosa son ingenieros. las comunicaciones y otra cosa son los ingenieros. Y se genera esa suerte, sí, de rivalidad y también de mística de cada una de las armas, Claro, ¿no? necesitan reivindicar esa cosa camisetera también, de pronto, ¿no? Se genera naturalmente, como todas las cosas de la vida. Exactamente. Bueno, bajo sospecha, militares en el Uruguay Democrático. Si me permite, no sé, voy por el lado de la anécdota. ¿El uniforme que ilustra la tapa es el de su señor padre o no? No sé con qué uniforme ha trabajado la tapista. Bueno, no es el de su padre, No, eso no, está no. claro. ¿Cómo fue el tema con su papá para Bueno. abarcar este libro específicamente? Y bueno, yo diría que Complicado. de cierto conflicto. A ver, el viejo ya está de alguna manera curado de espanto en el sentido de que, como él dice, bueno, en todo caso pregúntenle a él, ¿no? Cuando lo abordan a él para preguntarle algo sobre mí, pregúntenle a él. Yo creo que, yo he leído comentarios de todo tipo a través de las redes sociales. Cuando uno se embarca en cualquier tipo de investigación de este tipo, sabe que está de alguna manera expuesto a críticas, a comentarios. Hay Y que a tener la coraza suspicacias. dura, digamos. Sí, y a suspicacias, en este caso por ser hijo de militar, Claro. etcétera, ¿no? Entonces, lo paradójico muchas veces es que en las redes sociales se me ataca por de repente insinuar de que en el libro no soy tan generoso con los militares cuando supuestamente nací en un hogar militar. Y mi función, o por lo menos la que yo he asumido como escritor y como investigador, es simplemente investigar a través de testimonios de los propios protagonistas de cada una de las cosas que he investigado,
y que haya mayor información sobre temas, en este caso son los militares, pero en otros casos fueron otras instituciones o personajes, para que el ciudadano común pueda derribar prejuicios, para que el ciudadano común pueda tener mayor información para opinar en temas que muchas veces se hacen opacos o de difícil acceso a la información. Fernando, y en esa crispación que surgió con su padre respecto a la conformación, a cómo iba quedando el libro, ¿le dio a él una copia del libro terminado, digamos? ¿Escuchó sus comentarios o no? No, en este libro ha preferido estar bastante al margen, salvo algunas cosas concretas en las cuales incluso le hice alguna consulta que aparece en el libro con nombre y apellido, pero no, digamos, en este libro en particular se mantuvo al margen. Tuvo que escuchar, por ejemplo, que lo contradijeran a su padre, ¿no? Algunos entrevistados en el libro contradicen la postura de su papá, por ejemplo. Sí, evidentemente mi viejo tiene determinadas convicciones y posturas que no son solo de mi padre, ¿no? Sino que yo creo que comparte con una cantidad de compañeros de determinada generación, de determinadas épocas, con las cuales compartió y comparte cierta camaradería y una visión común que yo diría que sí, que colida con la visión quizás de otros militares que están quizás hoy en actividad, ¿no? Y como hijo, ¿le duele muchas veces que se asocie a la trayectoria de su padre, al momento en que vivió, como un militar golpista también? ¿Le afecta? No porque en realidad, a ver, yo parto de la base de una situación que es tratar de ser muy pragmático y sacarle misterio y sacarle presión a las cosas que sucedieron y tratar de abordar, digamos, sin mucha locura los hechos, más allá de que lo toquen a uno directa e indirectamente por algún familiar que tuvo. Entonces, mi viejo, la dictadura militar, fue como un militar en el ejército, como todos los que estuvieron y se mantuvieron en actividad, que obviamente estuvo dentro de un ejército que estaba gobernando el país bajo una dictadura. Eso es un dato de la realidad objetivo. Dentro de la dictadura, mi viejo ocupó cargos por el grado que le tocó, que eso es una cosa del destino, de dirección, fue por ejemplo intendente interventor de Maldonado, fue agregado militar en Inglaterra. Nunca estuvo en ningún cargo, digamos, de los que muchas veces se le adjudica donde estuvieron las cosas más jodidas en torno a los derechos humanos, porque él ya estaba en un grado superior, pero es una generación como del medio dentro de la dictadura. Entonces, digo, golpista, y sí, es golpista como todos los que estuvieron durante la dictadura en esos 11 años. Responsabilidades de golpista, no porque no tenía el grado tampoco. O sea, es una generación intermedia que es media jodida, me parece a mí, sobre todo su encare y su decodificación de todo ese periodo histórico después, porque ellos que no eran protagonistas durante la dictadura o que eran protagonistas de alguna manera secundarios o terciarios, cuando se retorna a la democracia pasan a ser los que tienen que defender todo lo que pasó estando en actividad y muchos de ellos luego llegaron a ser comandantes en jefe del ejército, pero en democracia, electos por el presidente de la República. Claro. ¿Esperaba tantas declaraciones de Castellá, que es en este momento un oficial superior de las Fuerzas Armadas en actividad? De hecho, es el jefe, digamos, del Comando Mayor del Ejército. Sí, Castellá no es cualquier general. Eso es lo primero que hay que decir, ¿no? El general Castellá es el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Es un general 4 estrellas, el único general 4 estrellas, y es un general que, por el cargo que ostenta, está de alguna manera por encima incluso hasta de los comandantes en jefe. ¿Y lo tomó con la guardia baja en la entrevista? No, yo creo que el general Castellá tenía una cantidad de cosas para decir. Incluso yo me acuerdo que a la salida de la entrevista le comenté que había dicho cosas muy fuertes para estar en actividad, ¿no? Sobre todo porque hay una inhibición natural para los militares que están en actividad de hacer declaraciones políticas, etcétera. Y Castellá en el libro habla y dice
y opina sobre todos los temas con total honestidad intelectual, ¿no? Advertido de eso, dijo, igual se No, yo recuerdo que me dijo a la salida, me dijo, bueno, algunos se pueden enojar, pero las cosas que digo son la verdad. Claro. Allí Castellá, entre mucho de lo que dice, señala que el tema de los derechos humanos y de las violaciones a los derechos humanos en la dictadura fue algo que superó la jerarquía del ejército, que no había una voluntad, que no había un interés manifiesto de la organización en su momento de aplicar lo que fueron esas violaciones. Y lo manifiesta citando que había una cárcel, que era distinto a la situación de Brasil, de Argentina, que había una cárcel, que había resguardo, de hecho, por ejemplo, la Cruz Roja la visitaba, había como otra necesidad de cuidar a los presos. ¿Usted interpreta, entiende que allí hay como una clave para empezar a entender esto? Después dice, por ejemplo, bueno, acá lo que pasa es que nadie de los que violó los derechos humanos va a decir nada hasta que se lo va a llevar a su tumba, porque no lo perdona ni la madre. Sí, a mí me sorprendieron, digamos, la frontalidad de las declaraciones del general Castellá. Yo creo que, en primer lugar, es notorio que él lo dice además, dice, ahí hay como un cortocircuito entre nosotros y el poder político, que el poder político muchas veces no quiere entender que esto no fue una cosa organizada, ¿no? Sobre todo, digo, concentrándonos en el tema de los detenidos desaparecidos, ¿no? Que hubo apremio físico, sí, hasta el propio teniente general Hugo Medina, luego ministro, en una famosa entrevista de César Di Candia en Búsqueda, dijo, cuando le preguntó César Di Candia, ¿usted dio la orden para que se generaran apremios físicos? El famoso Di de Medina en su respuesta. Es decir, que hubo apremio físico para sacar información, no cabe duda. Lo que sí es, digamos, el tema de debate es... el exterminio, digamos, la posibilidad del el exterminio. tema de los detenidos desaparecidos fue algo orquestado o si fue algo que se le fue de las manos a la organización o que escapó a la organización. Y que es lo que dice que, Castellá. Castellá lo que dice es, en realidad, fueron acciones individuales, ¿no?, de militares que estaban en determinados lugares y que tomaron decisiones por sí mismos y que se las llevarán a la tumba porque son conscientes de que no lo perdona ni la madre. Claro, de hecho Castellá dice, por ejemplo, que en la instrucción a oficiales militares en formación se les decía un discurso y que luego, cuando se fueron enterando de algunas circunstancias como la Operación Zanahoria, hubo que variar el discurso. Claro, Castellá habla de algo que me parece que es muy revelador y además nunca antes dicho. Él habla de una especie de cuentito, ¿no? Nosotros teníamos una especie de cuento estándar en donde... como no fluía tampoco información de manera permanente, ni tampoco era que los mandos venían y a uno le decían, él obviamente no era un grado alto, sino que era un grado medio, no venían y le decían con lujo de detalles todo lo que iba pasando, pero se manejaban con determinada cantidad de contextos. Ahí está lo que tú señalabas acerca de, bueno, nosotros tenemos cárcel, nosotros no somos como los argentinos, no somos como los chilenos, nosotros tenemos una cantidad de presos, nosotros no tenemos orden de exterminio, nosotros no tenemos orden de matar, es decir, no hay una actitud como sí la hubo en otras dictaduras latinoamericanas. Bueno, habla de salidas controladas de los presos también. Salidas controladas, etcétera. Ahora, también él lo que deja claro es que hubo una necesidad de adaptación de ese cuento que tenían medio institucional, habida cuenta de justamente que se iban avanzando y que el cuento se iba derrumbando y de cosas que ellos mismos no sabían. Claro. Bien, Amado, ayer trascendió este casamiento entre dos mujeres en la Armada, de hecho en el propio edificio, ¿no? Digamos. Y Castellá ha sido muy enfático en algo que se viene diciendo desde siempre. En el ejército no hay homosexuales, en las Fuerzas Armadas el homosexual debe ser retirado, debe ser apartado, debe ser discriminado. Castellá casi que lo asume en esos términos, a pesar de esta aparente necesidad de evolucionar en el sentido contrario. Sí, yo diría, lo primero, lo de ayer lo digo como político. Y porque es lo que siento. Es una buena noticia, para mí es una buena noticia, o sea, me parece que es un avance en la no discriminación, creo que son conocidas mis posturas acerca del tema. Sí. Ahora, la realidad dentro de la Fuerza Armada es una realidad totalmente diferente, ¿no? Y yo creo, intuyo que
a partir de las declaraciones infelices hace un tiempo del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, sobre esta temática, también ha habido una especie de movida positiva acerca del tema. Hubo un ascenso a un militar que había sido dado de baja en el 74 por homosexual, y que Huidobro lo reintegra y lo asciende a general, lo cual ha generado una gran indignación dentro de los militares, ¿no? Que yo la he sentido en los últimos días a partir de esa designación. ¿Pero es aquel episodio del Carnaval de Río, de las imágenes? No, es otro. Ese es muy nuevo, ese es del 90 bien. y algo, del Bien. 98, Bien. Que está contado en el libro. Está contado en el libro, sí. Pero no, este caso es de un oficial que en el 74 fue dado baja justamente por su condición de homosexual. por su condición de homosexual, y que hoy es general retirado, cargo que le da el actual ministro. Eso, sumado a lo que trascendió ayer, huele a una especie yo diría, de arreglo en el sentido de salir de aquella declaración infeliz, ¿no? Son como dos hechos que van en la línea contraria a lo que había dicho el ministro anteriormente. Ahora, la realidad es que, por las infinitas conversaciones que he tenido con militares de alto rango, que por supuesto por su condición de estar en actividad no han podido prestar sus nombres, salvo Castellá, que no tuvo problema en hacerlo. Y es notorio que se sigue sintiendo dentro de la corporación militar la incompatibilidad entre ser homosexual y pertenecer a las Fuerzas Armadas. Fernando, ¿usted notó, por ejemplo, esto del poder rosa, por ejemplo, vinculado también a los militares, cuando se asocia allí un arreglo entre un diputado, un político de condición homosexual que protegió, cuidó a su pareja, un oficial del ejército? ¿Entiende que hay también algo de eso? Hay algo de eso en el sentido de que no es solo el poder rosa, es cualquier situación en la cual alguien pueda apelar a un amigo o a una persona que lo pueda proteger por el lugar que ocupa dentro del entramado institucional. En este caso estamos hablando de un militar que se le conoció su condición de homosexual, pero que su pareja era un político muy reconocido y que ante la eventual situación adversa dentro de la fuerza, es decir, la posibilidad de que lo arrestaran y la posibilidad de que incluso terminara con la baja o con... Muchas veces no se da la baja, porque lo que ha pasado históricamente es que la idea no es que figure en ningún legajo ni en ningún lado que ha sido de baja un militar por ser homosexual, pero es tan amplio el código de honor y una cantidad de sentencias que uno puede poner a la hora de tomar la decisión de desafectar a un oficial. Se puede disimular perfectamente. Exactamente, en general se ha disimulado. Si usted busca, no va a encontrar ningún legajo en donde se diga que a alguien se lo dio de baja. Lo que se le hace es casi que invitársele a retirar, porque si no, se le va a hacer un tribunal de honor. Bien, nos estamos quedando sin tiempo, me gustaría detenerme. Hay que leer el libro porque me han quedado decenas de temas, ¿no? Pero hay uno que usted lo dice al comienzo, desde ya dice, las relaciones civiles militares son un punto débil de nuestra democracia. Lo manifiesta así, lo plantea en esos términos. Sí. ¿Y por qué punto débil de nuestra democracia? ¿En qué medida hay riesgo, digamos, hay una brecha por la que pueden ingresar situaciones institucionales comprometidas para el país? Bueno, es un punto débil porque, entre otras cosas, tenemos, creo, responsabilidad los civiles, nosotros mismos, de muchas veces no detenernos a entender la importancia de lo que es conocer más acerca de las Fuerzas Armadas y sobre todo la ciudadanía en general, pero es una autocrítica que yo le hago a la corporación que yo pertenezco, que es a la corporación política. Claro, o sea, los políticos en general, salvo dignísimas excepciones,
no nos interesamos por el tema militar cuando deberíamos interesarnos más, porque es un tema muy sensible, y además articular las relaciones civiles y militares es un tema, yo creo que clave. Este libro ayuda mucho en ese sentido. Y lo que cierra esta entrevista tiene que ver con algo que seguramente va a generar mucha polémica de aquí para adelante. Una vez más vienen aquellas declaraciones de Lucía Topolansky diciendo que hay que tener identidad con algunos sectores de las Fuerzas Armadas, ideológica, política. Pero eso, por lo poco que pude profundizar en el libro, le di una primera lectura apenas, me da la sensación de que es algo común a todos los partidos que han estado en el poder. La necesidad de esa afinidad política. En general, lo que ha sucedido desde el retorno a la democracia, y antes también sucedía, por suerte ha sucedido menos, y menos, yo diría, groseramente, como sí sucedió de repente en la década de los 50 y un poquito más, es que aquel individuo que llega a la presidencia de la República necesita tratar de rodearse de cúpulas militares que tengan cierta afinidad o cercanía, a veces política, a veces son otros los factores que inciden a la hora de los nombramientos, a los efectos de tener esa tranquilidad, como dice Lucía Topolansky, de poder darles la espalda a los militares y que esos militares le estén siempre custodiando, digamos, la espalda, y es como el fin último de la institucionalidad, claro, el respaldo un reservorio de lealtad. Claro, Mujica mismo, luego las declaraciones de Lucía Topolansky, en una entrevista en La Diaria, lo dice, o sea, dice, en realidad el Poder Ejecutivo está conformado al final cuando las Fuerzas Armadas están ahí con el garrote, ¿no? Claro. Y además dice de que él puso gente de confianza en los mandos militares. Cosa que hicieron también los otros presidentes. Cosa que también notoriamente se hicieron durante los gobiernos de Sanguinetti, de Lacalle, de Jorge Valle, de Tabaré Vázquez. Podrán haber influido otro tipo de elementos. En el caso de Tabaré Vázquez fue muy notorio la influencia de la condición de masón de muchos militares a la hora del ascenso, porque no había una nítida cercanía política partidaria, porque estamos hablando de un Frente Amplio que había estado enemistado, o por lo menos muy alejado, y con una relación muy fría y muy distante con las Fuerzas Armadas desde su fundación. Entonces tuvo que apelar a otros factores, pero que es natural que el poder político intente a la hora de sus nombramientos poner gente de confianza, y que esa confianza a veces se trasluce en que son del mismo partido o que pertenecen a la misma ideología, o que son conocidos, o que son familiares, o que pesan las logias militares, o que pesa la masonería. Bueno. Sí. Si el coronel Mario Servini de Infantería ocupa una vacante del próximo generalato, se estará confirmando la ascendencia de los tenientes de Artigas. Una logia muy viva, que está en su mejor momento, digamos. ¿Cómo se da esa situación de una logia que está identificada con posturas ultraconservadoras, franquista, en algún caso hasta nazi? ¿Cómo puede tener ese vínculo tan aceitado con los tupas? Eso viene de la década de los 90. En la década de los 90 Rosadilla lo dice con mucha claridad, el exministro Rosadilla lo dice con mucha claridad en el libro. El MPP tiene una actitud proactiva de decir, bueno, el Frente Amplio todo, la década del 90, estamos hablando de hace bastante tiempo, el Frente Amplio seguía con una actitud muy hostil y muy lejana y muy distante a las Fuerzas Armadas, y ya se empezaron a imaginar la posibilidad de acceder al gobierno. Entonces alguien tenía que hablar con los militares. Claro. Y una de las primeras cercanías fue con los tenientes de Artigas. Allí comenzaron a hablar informalmente tupamaros con militares pertenecientes a esta logia militar, y esa relación se fue aceitando. Tuvo su máximo esplendor, sin duda, en el gobierno de Lacalle, en donde lograron llegar a la cúpula más alta dentro del Ejército Nacional. Luego hubo una embestida baguala, permítaseme la expresión, del doctor Sanguinetti, que era enemigo de los tenientes de Artigas y enemigo de que existan logias dentro de las Fuerzas Armadas, y logró esa embestida baguala diezmar de los lugares de decisión a oficiales integrantes de esa logia militar. Ahí viene luego Lacalle con una postura bastante diferente. Exacto, y actualmente yo le diría, Daniel, que hoy hay algún general integrante de la logia Teniente de Artigas en el Ejército, no son muchos, son apenas 2, pero hay, y puede llegar a incrementarse a partir de febrero, que este febrero además tiene particularidades muy interesantes. En primer lugar, cambia el comandante en jefe del Ejército, o sea que alguien va a tener que relevar
al teniente general Pedro Aguerre, y por otro lado también hay 5 vacantes de ascenso a generalato, lo cual abre obviamente la suspicacia y el interés de quienes nos interesan estos temas. Exactamente. Muchas gracias, Fernando Amado. Decía García Márquez, ¿no? Lo fácil es empezar una entrevista, lo difícil es terminarla. Sí, porque podríamos ir hablando todo el día, porque es apasionante el libro. Muchas gracias, muchas gracias, y hay que leerlo. Fernando Amado estuvo con nosotros, politólogo, político y además escritor, a propósito de su libro más reciente, Bajo sospecha, sobre los militares en Uruguay. Pausa y seguimos en Telebuen Día. Presentó NIR, sofás que despiertan pasiones. NIR, la evolución del living. Sospecha, militares en el Uruguay democrático. Si me permite, no sé, voy por el lado de la anécdota. ¿El uniforme que ilustra la tapa es el de su señor padre o no? No sé con qué uniforme ha trabajado la tapista. Bueno, no es el de su padre, no, eso está claro. ¿Cómo fue el tema con su papá para abarcar este libro específicamente? Y bueno, yo diría que complicado. De cierto conflicto. A ver, el viejo ya está de alguna manera curado de espanto, en el sentido de que, como él dice, bueno, en todo caso pregúntenle a él, ¿no? Cuando lo abordan a él para preguntarle algo sobre mí, pregúntenle a él. Yo creo que, yo he leído comentarios de todo tipo a través de las redes sociales, cuando uno se embarca en cualquier tipo de investigación. Es que a poco de cumplirse 30 años de democracia, hay decisiones políticas fundamentales, importantes, sobre todo en cuanto a la dirección que toma la Defensa Nacional, que están supeditadas a los militares, a las costumbres militares, al tema de las derechas, al tema, por ejemplo, de las jerarquías. Sí, evidentemente nuestro país sigue siendo... no diría la última palabra, pero sin duda de que pesa mucho la palabra militar sobre el mando superior, que el mando superior, como todos sabemos, es el mando civil, o sea, es el presidente de la República y su ministro de Defensa, ¿no? Pero más allá, digamos, de la situación de la existencia de un mando superior en una democracia como corresponde, y ese mando superior es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, en nuestro país, digamos, la opinión es prerrogativas para los suyos. Sí, ¿no? Sana y no tan sana, de acuerdo a lo que he leído, y además en el propio ejército muchas veces hay esas divisiones manifestadas a través de lo que son los ingenieros, las armas, la caballería, las armas. Las ¿no? armas dentro del ejército tienen, yo diría que, dos facetas muy importantes. La primera es que, evidentemente, generan un espíritu de cuerpo, le llaman ellos, diferente en cada una de las armas, ¿no? Que hace que se sientan parte de todo lo que es un espíritu del arma. Una cosa es la caballería, otra cosa es la artillería, otra cosa es la infantería, otra cosa son las comunicaciones y otra cosa son los ingenieros. Y se genera esa suerte, sí, de rivalidad y también de mística de cada una de las armas. Claro, ¿no? Necesitan reivindicar esa cosa camisetera también, de pronto, ¿no? Se genera naturalmente, como todas las cosas de la vida. Exactamente. Bueno, seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo con el gran gusto de siempre al politólogo, escritor, al señor diputado Fernando Amado. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, además tener el privilegio de presentar un poco en sociedad el libro siempre en este espacio, ¿no? Sí, muchas gracias. Ya se ha hecho una costumbre. Ya se ha hecho una costumbre, una cábala. Una sana costumbre, una cábala. Una cábala también, ¿no? Bueno, si me permiten, voy a mostrar lo que es el libraco ¿no? Esto viene a ser como el crudo, digamos, ¿no? Esto es lo que se manda digo para que la gente... Eso es inhumano. Bueno, además de eso, pero esto es lo que se manda a la editorial, digamos. Sí, claro. Bueno, acá fue donde estuve tratando de repasar algunas cuestiones de un libro sumamente interesante. Bajo sospecha, dice, militares en el Uruguay democrático. Permítame, director, la desprolijidad. Y allí es donde uno se va encontrando con algunas cuestiones realmente reveladoras. La primera, la que me parece de pronto más sorprendente. Y el peso de las Fuerzas Armadas y de las decisiones, yo diría de alguna manera de las presiones o de seguramente las reivindicaciones, no por la vía, digamos, de los clásicos sindicatos, etcétera, sino a través de sus comandantes en jefe, sigue siendo un peso importante. Bueno, el equilibrio además entre las propias fuerzas o entre las propias ramas dentro de una misma fuerza, por ejemplo, ¿no? Sí, evidentemente ha habido siempre una especie de pica entre las fuerzas. Recordémosle a los televidentes, está la Fuerza Aérea, está la Armada Nacional y el Ejército Nacional. Siempre ha habido una especie
no de división, pero sí de sana pica en el sentido de tratar de tener más espacios Claro. y mayor